Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Hablar de Gaza no es fácil y hoy vimos las noticias de la reacción del presidente de Chile, Gabriel Boric, en sacar a los agregados culturales y militares de ese país y de redirigir sus servicios a otra tierra. Pero el punto no es ese, el punto es este. Soy pro Israel, tengo una kipá, no solamente una, varias, que ya no uso. ¿Por qué estoy hablando de esta manera y en este tono y de Gaza? Porque estuvimos compartiendo las noticias de los datos que proporcionaron organismos internacionales. ¿Cuáles? Está las Naciones Unidas y también organismos no gubernamentales que son autorizados por Israel para entregar alimentación, coordinar y entregar alimentación que estaba detenida desde hace 2 meses, 11 semanas aproximadamente. ¿Dónde? En el borde de Israel con Gaza, 19 camiones que no podían entrar y también 50 camiones en el borde, en la frontera de Egipto con Gaza. Esa alimentación es fundamental para salvar a civiles. Recuerden que el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza es con los terroristas que supuestamente siguen teniendo rehenes que no han podido rescatar. Entonces, ¿qué se produce acá? El contexto de una guerra. Y Bibi, Benjamín Netanyahu, hoy salió hablando en uno de los medios de comunicación de Israel diciendo que él está en guerra. En Santiago ponen un gran cartel en el centro de la ciudad diciendo que esto no es una guerra, pero se equivocan. Y si los cristianos que son pro Israel, como yo soy pro Israel, no ven más allá de su nariz y no recuerdan que el mismo Cristo dijo que ya no reposaría sobre ellos. La presencia de Dios no estaría en el templo porque Judá atentó contra su vida. Recuerden lo que dice Jesús en el camino al Gólgota. No lloren por mí, mujeres, más bien ustedes lloren por sus hijos. Y tenemos en nuestras narices el cumplimiento de los datos proporcionados por los libros sagrados. Y estamos a punto de que observemos de otro nivel, de un magno nivel. Los verdaderos creyentes, estudiosos de las Escrituras, saben en qué tiempo estamos. Para el judaísmo estamos en el Shemitah, o sea, los tiempos finales. Y en los tiempos finales detallaron los antiguos que íbamos a ver muchas señales. Y aquí están. El desastre humanitario que Benjamín Netanyahu no es capaz de observar porque está empecinado en rescatar a los rehenes que quizás ya no estén. Pero entonces, para el cristianismo en general, ¿cuál es el valor que está en cuestión? Que se cruza con la política. Este es un tema político, pero también de religiones. Es la misericordia. Y lo que ocurre es que ellos mismos, me tocó a mí también, estar en contacto a través de las redes sociales con familias que no hablan inglés, ni francés, ni español y están agotadas, muertas de hambre. Hablemos en sencillo para que nos entiendan los amigos cristianos.
y que si uno es pro-Israel, no es pro-Israel laico, sino que es pro-Israel espiritual. El Israel que heredamos en América es el Israel de la Biblia, de la espiritualidad, no es el Israel sionista. Si muchos de ustedes quieren apoyar el cristianismo, el judaísmo de Netanyahu, yo no estoy dispuesto. Porque en mí no está la ley del talión. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, se está cumpliendo al pie de la letra. Y Netanyahu, un militar de la guerra de los 6 días, que en esa guerra él perdió a su hermano en manos de los palestinos. El conflicto también no es de ahora, es un conflicto que lleva miles de años. Cuando entró el pueblo de Israel, él bordeó la franja de Gaza y entró más allá, pero los filisteos enfrentaron al pueblo de Israel que venía saliendo de la esclavitud a poseer la tierra de Canaán. ¿Dónde? ¿Quiénes habitaban allí? Los cananeos, los filisteos, los moabitas, que ahora son los palestinos. Los filisteos, los descendientes de los filisteos, son los palestinos o los habitantes de la franja de Gaza, los gazatíes. Cada uno de estos pueblos llevan cientos de años en disputas, pero ¿cuál es la gran diferencia que existe hoy día? Es que todas son democracias. Y en el juego de la democracia están los derechos de los niños a vivir en un ambiente sin contaminación, a tener derecho a alimentación, a tener derecho a vivir en paz, y así un sinnúmero de derechos que se acaban cuando Bibi, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice que estamos en guerra. Eso fue lo que dijo, estamos en guerra. Hay que recordar que Hamás es un grupo terrorista y que adoctrinó a cientos de jóvenes que entraron lamentablemente al borde de Israel y atacaron a estos jóvenes que estaban en una fiesta pagana prácticamente. Recuerden que era una fiesta pagana y que tenían a un dios que estaban adorando mientras existía y se desarrollaba la fiesta. Muchos esos detalles no los conocen. Hamás ataca a todas estas personas despiadadamente. Las imágenes fueron atroces. Hicieron dar a luz a una mujer y luego cercenaron la cabeza de un bebé recién nacido frente a su madre. No solamente eso, el grupo terrorista Hamás atacó a otras familias en sus kibbutz, bajaron a sus refugios y los balearon y los mataron sin piedad. Luego quemaron más de 1.200 autos en la carretera y tomaron a más de 1.200 personas de rehenes. Muchos de ellos todavía no vuelven. Pero es importante ver los números y las estadísticas. Los muertos en la franja de Gaza ya suman entre 56.650 y 60.000 muertos porque las cifras no son exactas. Un medio dice una cosa, el otro medio dice otra cosa, las Naciones Unidas dicen esto y finalmente no eran 56.000 niños. Son 14.000 bebés que están padeciendo hambre y que, eso fue el viernes de la semana pasada, que podían morir en las siguientes 48 horas. ¿Y de dónde salió esa información? Del Ministerio de Salud, a través de Médicos Sin Fronteras y médicos australianos y médicos árabes y médicos israelitas y norteamericanos, hasta de Latinoamérica, que estaban sirviendo
estaban sirviendo porque están devueltos ya en sus naciones. No se puede quedar callado un médico si no tiene los insumos necesarios para poder atender a los pacientes y salvar vidas. Bien, lo han dicho acá los médicos en Chile. ¿En qué etapa se encuentran ellos? En la etapa de la desnutrición. Pasan varios días y ante la presión de la comunidad internacional, lo que ocurrió en Suecia, lo que ocurrió en Londres, lo que ocurrió en Canadá, también en Chile a través de las redes sociales, porque la matanza, el dolor y ver a un niño quemarse en un edificio para la gente de América y para las comunidades cristianas es atroz. El dolor. Entonces, ¿qué ocurre acá? Activa un valor, el valor de la compasión y de la justicia. Y la justicia se activa a nivel internacional de distintas latitudes del mundo, incluso desde Chile, haciendo un llamado, porque resulta que nosotros nos coincidimos con las grabaciones o los live en vivo que estaban haciendo los gazatíes con una colega periodista que estaba traduciendo del árabe al francés, del francés conmigo y yo desde el francés al inglés y al español. Entonces, si viene alguien a decir que la decisión del presidente Boric, lamentablemente no soy fan del presidente Boric, pero fue, correcta, para salvar la integridad de los chilenos que están en Israel. Hay que comprender mucho más allá. Hay naciones musulmanas que odian al Estado judío y que en cualquier momento pueden bombardear a este país. Entonces vamos a mirar más allá. Y los cristianos que dicen apoyar a Israel, pero no se han dado cuenta y no están informados de las matanzas de los niños, de los huérfanos, y prácticamente sueltan la alimentación. Fue un fiasco, fue un caos, y vimos la crisis humanitaria en su plenitud. Mujeres, niños y hombres luchando por un pan, luchando por una caja de víveres, luchando por aquellos víveres que estuvieron en los camiones 11 semanas. ¿Cuántos de esos víveres se podían comer? Otra cosa que es Israel, Isaac, Raquel y Elías, que se transforma en Estado judío, que para el tiempo de las matanzas de su propia gente, porque mataron a Yeshua, a Yeshu, a su Mesías. Israel, que siempre apedreas y matas a tus profetas. Recordemos eso. Y ahora, diciéndoles que lamentamos que hay una comunidad cristiana en el centro de Gaza tratando de alimentar a los que padecen hambre. Si es un error haber removido a estos militares agregados culturales también de Israel, sus familias deben estar altamente agradecidas. En cualquier momento Israel va a ser bombardeada. Y termino con esto. La diplomacia es un camino paralelo a la espiritualidad, pero a la espiritualidad hay que agregarle conocimiento. ¿Y dónde está ese conocimiento? En los libros sagrados. ¿Y qué es lo que dice el libro sagrado? Y usted sabe cómo se llama. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el tiempo está cerca.